Voces reales. Historias verdaderas. Miedoteca. Tu casa también puede tener historia. Solo espera. Y queremos vivencias y experiencias y vamos a iniciar en Naucalpan, el Estado de México. Ya tenemos a Rosa María. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Pues muy bien, gracias a Dios, escuchándolos como siempre. Muy bien, amiga. Excelente, qué gusto escucharte. Y nos quieres compartir algo que has vivido. Yo tuve un accidente automovilístico muy fuerte. A mí me dieron por muerta, yo me vi desde arriba. Después me fui a donde estaba mi papá en el negocio, a todos mis hermanos. Somos 7 hijos. Y yo fui a ver a cada uno a donde estaba. Mi hermana había tenido una punchadura de llanta y había habido un accidente. Pues yo la vi en el accidente con su novio, vi a mi otra hermana donde estaba, o sea, vi a todos. Okay. Como que me ayuda con un hermano y mi mamá. ¿Te declararon? ¿Mandé? ¿Te declararon como muerta? Sí. Ok. Porque ahí en la mega comercial de que está en Epacatlán, Sí. nosotros veníamos bajando y se pasó un tipo el alto en sentido contrario y dio la vuelta en sentido contrario. Entonces nos paró de un lado de la camioneta, yo venía en el asiento atrás, yo salí disparada por el parabrisas, caí como a 20 metros, mi mamá se sacó hasta el asiento, salió sobre el asiento y mi hermano quedó prensado. Estuvo fuerte. ¿Perdón? Estuvo muy fuerte. Sí, fue muy fuerte el accidente. Fueron unos momentos impresionantes porque yo de repente me vi en el piso en una luna de sangre, mi mamá en otra y mi hermano prensado. De repente me fui como si me fuera un tobogán color violeta y de repente estaba en un lugar que no tenía dimensión ni tamaño y yo veía una luz muy fuerte a lo lejos, pero no me lastimaba y en eso empecé a ver gente que había muerto hace muchos años, como el hermano de una amiga de la universidad, la mamá de otra amiga, un tío y gente así, y mi abuelo que murió en septiembre y yo choqué en octubre y me vio y me dijo, ¿tú qué estás haciendo aquí? Pero no teníamos cuerpo, era mental la comunicación entre nosotros, ¿no? O sea, entonces me decía mi abuelo, ¿qué es aquí? Pero yo sentía que él me abrazaba, aunque yo no tuviera cuerpo, porque yo no me veía el cuerpo. Sí. Y era un lugar impresionante, o sea, precioso, pero una paz y una tranquilidad que yo no me quería regresar. O sea, yo estaba feliz con mi abuelo, aunque yo en ese momento sabía que no iba a volver ni iba a ver a nadie. Y una voz muy suave, me dijo que qué me faltaba de mi vida, de hacer en mi vida. Sí. Le dije, por antes nada, he viajado, he estudiado lo que he querido. Y le dije, bueno, sí, algo, que no he tenido hijos. Sí. Y me dijeron, eso es lo que te falta exactamente. Vas a tener 2 varones hombres. Va la persona que tú estás sufriendo, porque yo tenía una persona muy querida en coma, duró 14 años en coma. Me dijo, él va a morir porque se tiene que ir, no puede recuperarse. Sí. Varias cosas me dijo de mi cuñada, que se iba a poner muy mala, pero que iba a regresar. Y pasó muchos que luego me dijo que yo iba a tener 2 niños con una persona que apenas iba a conocer, me iba a ir bien. Después nos íbamos a separar, iba a estar yo sola. Y ya con el tiempo iba a encontrar a alguien. Todo me ha pasado, todo lo que me dijo. En ese momento, me regresaron por el mismo tobogán y me sentí, o sea, yo me vi en mi cuerpo ya. Y dije, no, quería mover y no me podía, o sea, ella estaba tapada. Lo que pasa es que venían de una balacera, un médico legista, el forense, el Ministerio Público. Entonces cuando nos dieron el choque, el paramédico dijo que estaba ya muerta, que mi mamá pues estaba a punto, mi hermano estaba prensado, muy lastimado, pero estaba bien. Entonces levantaron las actas y se fueron porque traían muertos en la verde, pero no nos podían subir, a mí no me podían subir porque ya venían otros muertos. Sí. Entonces fueron. Y de repente yo sentí que entré en mi cuerpo y me moví, me destapé y hasta el paramédico, lo conozco de tiempo, me dijo, ay, te quieren mucho, dice, porque te regresaron. Y le dije, sí, me dolió. Yo traía del lado izquierdo 4 de altura desde la nariz, desde la barba hasta la mitad de la cabeza. O sea, no veía con ese ojo. Tenía cortaduras, todo.
O sea, tuve fracturas de columna, tuve muchas cosas. Y yo camino y estoy como si nada. Ay, qué bendición. Años, perdón. Qué bendición que estés Sí, así. todos los días le doy gracias a Dios y hasta mis hijos con mamá, no, pues todo se puede y hasta de la muerte uno se salva. Porque cuando no te toca, no te toca. Claro. Y a mí, no, porque el momento que yo me desperté, él se espantó y yo vi a mi mamá y me dijo, sí es tuyo, es mi mamá. Me dice, lo siento, le dije, lo siento nada. Y yo empecé a pelearme con Dios y le dije, a mí me regresaste. Yo no necesito, o sea, no tengo hijos, pero no importa, pero mi mamá tiene su primer nieto. Apenas lo va a conocer, por favor, te regreso a mi vida, pero deja a mi mamá. Sí. Yo sentí y me vi que me prendí como si fuera neón, Ujú. impresionante, como que iba a tocar a mi mamá y la aventé a medio metro y aventé al paramédico por la energía que yo traía. Sí. Y en ese momento mi mamá dijo, ¿qué pasó? Rosa María, ¿qué? Así fue impresionante y yo nunca lo voy a olvidar. Y mi mamá. Qué- Y a mí podemos para explicar unos paramédicos, unos parapsicólogos que conocí de la Ibero me dijeron que pues es muy energía. Como todos somos energía, yo le volví mi energía a ella y ella reaccionó. Como si le hubiera dado un, ¿cómo se llama? Los que te dan en el corazón. ¿Electroshocks? Ajá, electrochoc exactamente, Nacho. Y ya, o sea, y mi mamá despertó y en eso el paramédico se quedó así como que no, yo estaba toda tonada, no sé cómo me movía. Entonces me dijeron, subieron a mi mamá a la ambulancia y me dicen, te tienes que ir con ella porque yo fuera mi hermano. Pero yo fui a ver a la persona que nos golpeó, que me ha ahogado. Y todos los muchachos de Acatlán lo detuvieron. Sí. Ujú. Y yo lo quería matar, pero por mi mamá, no, o sea, por mi hermano, porque nosotros veníamos tranquilamente y él venía ahogado con otro muchacho. El chiste es que le dije, ¿por qué tomas? ¿Por qué sales a hacer eso? Y llegó un policía, me dice, te tienes que ir en la ambulancia con tu mamá. ¿Cómo caminé? No me pregunten. Yo después de ahí, de estar 1 año, 8 meses en el hospital, yo no pude caminar mucho tiempo. Rosa María. Mande. Amiga, a ver, dame un segundito. Perdón que te interrumpa, pero es que, ¿sabes qué? Que me gustaría, antes de todo esto que nos estás describiendo, me gustaría saber hasta dónde recuerdas, es decir, van ustedes ahí normal, caminando, no sé. En el carro. Sí, obvio, en el carro van andando y de repente sienten un accidente ya es inminente. No, yo vi, perdón que te interrumpa, Sí, Nacho. adelante. Cuando las luces venían sobre nosotros. Ok. Y le dije, mano, cuidado. Ujú. Le dije, viene el sentido con algo así, le dije, Ajá. y se trancazo. Yo vi a mi mamá cómo salía y yo daba vueltas dentro del coche. Ajá. Recuerdo todo. Mi mamá ya falleció, pero mi hermana la- a la fecha no se acuerda 2 días antes y 2 días después. Sí. Pero yo me acuerdo cómo daba vueltas. Ajá. Fui para el frente, yo venía en el asiento de atrás. Ujú. Me vine al frente, me pegué con ¿cómo se llama? Solté el radio y eso. El El tablero. tablero, sí. El tablero, me pegué, Ujú. me fui para abajo, como que di 2 vueltas y luego salí Ujú. de espalda. ¿Saliste por el parabrisas? Salí por el parabrisas y caí como a 20 metros. Sí, ya me imagino. Me estrellé en el piso y Ujú. todo rapé por la velocidad del otro. Nosotros no veníamos tan rápido, veníamos bajando de los Remedios, Ajá. veníamos de los negocios Sí. y este tipo venía ahogado, no sé de dónde, pero yo lo vi del otro lado, o sea, completamente en sentido contrario. Le dije a mi hermano, cuidado, viene alguien, algo así le dije. Sí. Y yo vi cómo llegó y nos pegó. Oh, O sea, ok. fui la única. Mi mamá dice que nada más sintió el golpe y ya no. Ujú. Pero es muy extraño, o sea, ¿qué otra cosa quieres saber? Bueno, ahí en esa parte. Después hubo un apagón, es decir, de repente hubo así como un parpadeo, cerraste los ojos y ya estabas en otro nivel, en otra dimensión, ¿o cómo fue? No, lo que pasa es que al salir, Ujú. yo vi cómo iba todo rapidísimo. Ujú. De repente sentí el golpe en la cabeza, Sí. porque me asusté de la cabeza. Claro. Tengo 2 fracturas en la órbita del ojo, son Ajá, 3. Y sí. tengo como limón en la parte de arriba de la ceja, Ajá. y mi ceja frente. Ya no me operé porque ya, o sea, yo ya no quería. A Sí, mí no está me bien, importa. sí. Entonces, cuando pegué, de repente ya estaba yo arriba en un techo, como si estuviera en la azotea de alguien y viendo para afuera. Ujú.
a la banqueta, que está a la orilla de la banqueta y estás viendo y ves ahí tu cuerpo, ves el de tu mamá, ves el coche y ves cómo se empieza a juntar la gente, los estudiantes, todo el mundo. Ok, ahí, amiga, párate tantito. Entonces tú, en ese momento, como que te elevaste y empezaste a ver todo de arriba hacia abajo, como si fueras un dron. Ajá, exacto. ¡Wow! Y mi cuerpo sin vida. Uh-huh. Porque ahí todavía mi hermano yo lo he alcanzado a ver. Sí. Porque como quedó choca la camioneta por el parabrisas, yo alcanzaba a ver que se movía. Uh-huh. Sí. Y mi mamá, o sea, también se movía algo, pero yo estaba completamente y yo vi cómo me taparon. Ajá. Te cubrieron el rostro. Toda, o sea, con una sábana que me taparon como algo, no algo como una sábana. ¿Y qué pensabas en ese momento? ¿No pensaste, no, yo estoy aquí, ey? ¿No pensaste? No, fíjate, porque como yo veo muchas cosas, Sí, veo muchas así, cosas así, uh-huh. que siempre tenía evidencia. Yo cuando vi, yo dije, me toca irme. Uh-huh. Y aparte yo desde muchos años atrás, como que te diré, eran unos 10, 15 años atrás del accidente, yo siempre supe que iba a llegar eso. Sí. Yo había visto. No exactamente igual, porque aquí nos incendió y en el que yo veía y soñaba, y luego estando así tranquilamente de repente lo veía, cómo chocábamos todo eso y se incendiaba después. Aquí no hubo incendio. Ajá. Pero a veces era con incendio y a veces no, y yo lo veía y yo decía, y yo hasta decía a mi mamá, y me dice, ¿ya vas a empezar con tus cosas? Uh-huh. Le dije, pues, ma, o sea, siempre. Y yo siempre tuve un amigo imaginario que se llamaba Carlos, mi hijo se llama Carlos. Ok. A la escuela yo ya sabía leer, escribir, sumar, Uh-huh. y me decían, ¿quién te enseñó? Mi hermano Eduardo. Uh-huh. Digo, Carlos, es que se llama Carlos Eduardo. Sí. Y entonces, un día, de las veces que mi mamá, o sea, siempre iba a la escuela y todo, Uh-huh. Híjole, ¿Qué pasó? Rosita. Híjole, vamos a volver a marcar, ¿no, Gina? Vamos a volverle a marcar para ver si terminó. Es que, ¿sabes qué? Ya está pasando justo lo que muchos han descrito. Es decir, cuando están en ese punto en donde aparentemente su alma se ha desprendido del cuerpo, ellos comienzan a elevarse y entonces ven hacia abajo las cosas, como si estuvieras en un balcón. Ella lo dijo perfecto, ¿no? Como si estuvieras en un balcón, o yo lo equiparo como si tuvieras la visión desde un dron, o sea que desde arriba, y estás consciente. Amiga, estás... Bueno, ahí estás. Rosy. ¿Rosa María? Hola. Como que sí la escuché, pero... Sí, yo también. Rosa María. Hola, ¿ahí estás? Oh. sí, ya, mejor me salí porque como que empezó a haber interferencia. Exacto. ¿Me escuchas? Sí, te escucho muy bien. Ok. Oye, Y amiga. entonces te digo que... Sí. Mande. Adelante. Dime. Bueno, Y entonces... Bueno, dime. tú, amiga, tú. Ay, no se escucha muy bien. Híjole, es que tenemos problemas. No hay, Amiga, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Ok, Pregúntame lo que quieras. ¿en qué momento terminó? No lo vamos a hacer. No la vamos a hacer así, porque sí, híjole, ¿qué hacemos? Vamos a tener que posponer la llamada, o que nos mandara un mensaje de voz, ¿no? Que nos mandaron un mensaje, aunque me gusta mucho preguntar por sobre todo este tema, porque gracias a que he podido yo entrevistar a varias personas hablando de esto, de las experiencias cercanas a la muerte, lo crean o no, yo le he perdido el miedo a eso de morir. De veras, lo crean o no. Es más, se me hace bastante apasionante el hecho que mencionan de que cuando estás en un punto, vamos, todo esto es un trayecto de A a B, es decir, estás aquí vivo y B sería estar ya muerto, ¿no? Bueno, en ese trayecto entre un punto y otro hay una línea que tal vez no sea una línea recta, sino que tenga ahí diferentes ondas, como si fueran ciclos, porque hay quien describe
que ven su vida en una especie de videoclip. Así, ¡frum! Van viendo todas las cosas desde chiquitos, ven cuando cumplieron años, momentos importantes en sus vidas, quiero yo pensar, ¿verdad? Obvio, casi siempre lo que ven en esa película, en ese videoclip, es algo relacionado con cosas buenas. Pocas personas me han referido que lo que han visto en ese momento ha sido, no sé, cuando se robaron un chocolate, o cuando cometieron una travesura terrible, o cuando hicieron enfadar a sus papás así muy muy fuerte. O sea, no, lo que recuerdan son cosas buenas, cosas positivas. De ahí que cuando regresan, los que tienen la fortuna de regresar, les cambia la vida. Vamos con más relatos y experiencias. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Hola, buenas noches, soy Armando. ¿Armando? Sí, Armando. Bienvenido, ¿desde dónde nos escuchas? De Gómez Palacio, Durango. Qué gusto saludarte y a todos los amigos de por allá. Ahora sí, ¿de qué se trata tu experiencia? Sí, muchas gracias. Sí, esta historia es muy interesante porque Claro, sí. es absolutamente verídica. Incluso existen más de 10 testigos. Estamos hablando alrededor de más o menos 1985. Ya que aquí es parte de La Laguna, ¿no? Y hay una calle que se llama La Corregidora, que es muy conocida aquí en La Laguna, bueno, específicamente en Torreón. Entonces, una tía mía, es decir, la hermana mayor de mi papá, compra una casa en la calle Corregidora. Me ahorro el número, obviamente, por razones obvias, pero Claro. lo tengo totalmente, pero es una casa que sigue existiendo. En ese tiempo era una casa de 2 pisos de ladrillo, 3 recámaras. Abajo, en el piso de abajo estaba obviamente lo que es la cocina, la cochera, la sala, parte de la entrada del patio. Entonces ella compra esta casa. Compra la casa cuando se casa con el padre de sus hijos, donde tuvo 2 hijos pequeñitos. Y su papá muere, su esposo muere en un accidente automovilístico en una curva en Matamoros, Coahuila, también aquí en La Laguna, pegado aquí a Torreón, es decir, a 15 minutos de aquí, de 20 minutos de Gómez Palacio. Entonces muere y ella se queda con la casa, pero él se la compró, es decir, 1 mes o 2 meses antes de morir. No estaban ellos recién casados, no estaban recién juntos, sino que la casa la compra 1 mes, 2 meses antes de morir. Ya tenían ellos 2 hijos, ¿sí me explico? O sea, Sí. ya estaban juntos desde tiempo, nada más era... Entonces, sí, ahí es donde empieza lo interesante de esto, porque nosotros estábamos viviendo en Monterrey. Es decir, nosotros, me refiero a mi familia, mi papá, mi mamá y mis hermanos, hermano, mi papá, de ella. Estábamos viviendo en Monterrey y empiezan los sucesos sobrenaturales en esta casa, en donde ella empieza a contarnos y a sufrir sucesos paranormales, sobrenaturales en esa casa de las que les estoy platicando. Okay. Pero muy, muy fuertes. Es decir, no estamos hablando de 1 o 2 por semana, 1, 2, 3 al mes, no. Todos los días. Todos los días a partir de las 3 de la mañana en adelante. Pero esto empezó a suceder cuando él falleció o desde antes. Es que volvemos a lo mismo. Él fallece y parte de lo que ahorita lo que les voy a platicar, él fallece 1 mes, 2 meses después de que él le compra la casa. Es decir, yo estaba muy niño, tenía menos de 10 años, es decir, 8 años, 9. Y lo que sí recuerdo es de que pues ella recién la habitó y fue cuando empezó a pasar este tipo de situaciones, pero
no lo relaciono yo, no creo que haya sido una relación con el accidente, con la muerte de su esposa. Porque en la casa ya tenía pues estas entidades de bajo astral, o estos seres, o estas vibras, o espíritus, no sé cómo llamarles, pero ya estaba habitada, ¿no? por estos sucesos sobrenaturales, ¿no? Entonces aquí es donde viene lo interesante, porque ella empieza a sufrir este tipo de cosas con sus dos hijos ya sola. Estamos hablando que ella tiene, ella ya murió, ¿no? Pero mi tía, ¿no? Pero me refiero que tuvo dos hijos, mi prima, o sea, una mujer y un hombre, mi prima y mi primo. Ellos estaban niños más grandes que yo, obviamente mayores. Sí. Y empieza a sufrir este tipo de sucesos, de los cuales, si me permite un segundo, por favor. Sí, claro. Un segundito para algo ocurrió, pero es muy interesante lo que nos está comentando. Y aunque él era muy pequeñito, ruidos, ella empieza a platicarnos a nosotros, como le comento, nosotros estábamos en Monterrey, ruidos en su casa y cosas muy fuertes y muy sobrenaturales, que ahorita voy a platicarles qué tipo de ruidos, pero entonces es donde le pide ayuda o auxilio a mi papá, no para que le resuelva la situación, sino pues acompáñame para que veas qué es lo que está pasando. sí. Quiero que vivas lo que está pasando, porque es todos los días, es decir, a lo mejor si no todos los días, de 7 días a la semana, 5, ¿no? Es decir, que casi todos los días, no es de que quiero que vengas y veníamos de Monterrey en este caso hacia Torreón, ¿no? Entonces, Sí. Yo ahorita estoy viviendo aquí en Gómez Palacio, pero hacia Torreón. Y una de las cosas, yo le repito, lo recuerdo con mucha claridad, ¿no? Traíamos un Crown Victoria, Sí. un automóvil Crown Victoria, un anterior al Gran Marquis, el modelo 81. Okay. No era de ese año, pero me acuerdo que era un poco de años atrás, y llegando más o menos a la altura de la Cuchilla, lo que se le llama la Cuchilla aquí es un área un poco después de Matamoros, entre Matamoros, Coahuila y Parras de la Fuente. Nosotros viniendo de Monterrey para acá, después de la llamada de mi tía, pues ven a mi papá, ven para que me ayudes a ver lo que está pasando aquí, ¿no? Porque es algo muy, muy extremo. Entonces, mi papá decide, obviamente son 4 horas, 3 horas y media de Monterrey a Torreón. Mi papá decide más o menos dejar de noche para llegar, no de noche, sino más o menos a las 9 de la noche para llegar aquí a las 12, más o menos. Okay. Y a la altura de la Cuchilla, esto, pues nada más estamos nosotros tres, en este caso mi padre, mi madre y yo, nos empieza a seguir un aura, un tipo, pues sí, un tipo sopilote, arriba del coche, a que le dirán, arriba de lo que es el coche, a unos 3 metros, pero nos siguió, Gina, alrededor de 3 kilómetros, que no es poca cosa. No, es bastante. Es un buen tramo. Sí, me estoy explicando. Nosotros íbamos a una velocidad tampoco tan rápida, pero vamos a decir 120 kilómetros. Los coches en el tiempo pues ya tenían esa velocidad, ya alcanzaban hasta más. Traíamos un 8 cilindros, un carro en ese tiempo bueno, estables, no sé, eran incluso hasta mejores coches que los de ahorita, ¿no? Pero me refiero que era un buen carro, y veníamos a 110, 120. Y a la altura de la Cuchilla, veníamos por la Libre, en ese tiempo no había autopista. Ya después empezaron las autopistas con Carlos Salinas, ¿no? Pero se empieza a seguir esta aura, un sopilote, tampoco mucho, ¿verdad? Pero no le estoy hablando de 10,
o 50 kilos, no, 2-3 kilómetros, pero no es poca cosa, era muy extraño. Y ahí va volando, y me dice, mira, pues ni cómo filmarla, ni cómo en el tiempo, pues cuáles teléfonos con cámara, ni nada, ¿no? Sí, pues sí. Y ahí va. Y ya, pues ya, se retiró a la vuelta de 2-3 kilómetros, pero fue una distancia considerable. Entonces nosotros llegamos ya a Torreón, directamente a la casa de mi tía. Y aquí es donde empieza lo interesante, porque al principio llegamos nada más nosotros, estaban ella con sus hijos, ella con mis primos y nosotros, y le habla a mi papá a una persona que era en ese tiempo trabajaba con él, no era su colaborador, su ayudante aquí en Torreón. Él era una persona indígena tarahumara, es decir, con características físicas muy fuertes. Un indígena fuerte, ¿no? Sí. Fue testigo de esto. Pero no fue la primera noche, es decir, nada más esa noche llegamos nosotros. Entonces, mi tía, llegamos a la casa, en este caso pues eran las 12:01 de la mañana, y mi tía, como te platico, recién pasado el fallecimiento de mi tío, no tenía ahí mucho, tenía nada más un comedor, un sofá y nada más, y no tenía otra recámara más donde se quedaba ella con mis primos, y nos ofrece simplemente una colchoneta, pero también era toda la intención de quedarnos nosotros en lo que es la parte de abajo de la casa, en lo que es la sala, para escuchar lo que eso es lo que les voy a platicar. Sí. Entonces, una colchoneta y armada así, y pues ya, ¿no? Incluso hasta cenamos algo ahí ligero, unas quesadillas, y mi tía me dice, bueno, ya, se fue a dormir arriba con mis primos, y más o menos nos acostamos a las 2 de la mañana. Sí. Y nos dice en la colchoneta, como le platico, con toda la intención para presenciar, escuchar, vivir la situación esta. Yo les estoy diciendo 9 años, no ni 10 tenía. Es la primera vez que lo viví ahí. Entonces, ya ni tenemos, no, prepárense porque esto está feo. Esto, y pues ya mi papá me gusta que estar tranquilos, y estamos con la persona que creo que nos ayudaba ahí, y 2 de la mañana nos acostamos, ya apagamos las luces. Sí. No dormimos obviamente porque estábamos esperando. No, a las 3, más o menos 3:10 de la mañana. 3:10, sí, porque estábamos pendientes con un reloj. Yo estaba acostado en la colchoneta, mi mamá me estaba abrazando, ¿no? Y se empiezan a escuchar unos pasos, sí, pero a 30 centímetros de la cabeza, muy cerquita, en el piso. No, pero así. No, pero así pegadito, pues que ya empezó la cosa. Y a ver, y alejándose los pasos. Pues pasan 15 pasos más o menos. Y mi papá nos dice entonces, vamos a ver dónde, espérense, vamos a seguir escuchando. Esa fue la primera,
esta persona que les digo que su nombre era Tereso, le dice a mi papá, avísale a Lupe, o sea, en este caso a mi tía, que ya empezó. Oye, ya estaba durmiendo a los niños ahí arriba. Sube Tereso, ya empezó, señora. Así. A los 5 minutos de los pasos, las sillas del comedor, en este caso yo recuerdo muy bien como el maestro Sam decía que ciertas entidades podían guardar ciertos sonidos, pero ya era muy difícil, ya era muy, muy fuerte cuando podían mover objetos. Cuando, ¿sí? En ese caso se movían las sillas, se arrastraban las sillas, estoy hablando de medio metro. Uy, mucho. Esa fue la primera noche, medio metro. Y aparecía la silla medio metro fuera de su lugar. Y empezaban las puertas de las cabinas de las cocinas a sonar y a abrirse y a cerrar. Y pues yo ya empecé a temblar, ¿verdad? Yo empecé a decir, espérate, y empezó la cosa muy fría, y ahora sí ya a prender las luces. Y ya baja mi tía, ¿qué les dije? Y ya yo me parece que no, espérame, esto está muy fuerte. Necesitamos ver que podemos solucionar con esto, necesitamos más testigos y más, sí. Eso fue la primera noche. Lo primero que escuchamos fue esos pasos, pero así clarito, Gina, a 30 centímetros de la cabeza de donde estamos, yo acostado, digo, yo y mi mamá, ¿verdad? Y papá también estaba ahí, pero estaba sentado ahí en la colchoneta, no en una silla, así. No era ni medio metro donde se escuchaba, pero alejándose. Sube Tereso a hablarle, mira, ya empezaron los ruidos, ya dormían los niños, bajó mi tía. Sigue la silla, pero le digo, la silla se movió realmente. Nosotros estábamos no pendientes de la silla porque se movía cualquier tipo de objeto, ¿no? Pero medio metro empezó a moverse la silla, y luego las puertas de los gabinetes de la cocina, en este caso, se abrieron y se cerraron, y ahí es donde ya mi papá dice, ahí a las 3:40, un poquito antes de las 4 de la mañana. Entonces prende, vamos a ver qué. Por eso es donde viene lo interesante, que es lo que le digo, que en este caso, en esa noche, pues ellos ahí vivían, ¿verdad? Mi tía y mis primos. En este caso ya son ellos 3, nosotros éramos también 3 y era la persona que nos ayudaba. Entonces, al día siguiente ya mi papá le pide a más gente que vaya, familiares, y vengan para que y muchos de ellos tomándolo como cotorreo, tomándolo muy seriamente, no, que unas velas, que esto, o sea, yo quiero que ustedes lo presencien porque está así. Total, ya en la segunda noche van otras 4 personas, en este caso otra hermana de otra tía mía con su esposo, sí, con su hijo, y otro primo de nosotros. Igual, a esperar hasta las que pasen las 2:30, 3 de la mañana a que se escuche. Oye, Armando, pero aquí esta intención de ustedes era detectar lo que pasaba, pero ¿estaban preparados por si esto se salía de control y había una agresión? Aquí es donde viene lo interesante, Gina, por eso les hablo de que este viene siendo el segundo día. Okay. Porque ya después recurrimos a personas, a ayuda, ¿verdad? Que era lo que yo les voy a platicar ahorita. Y está muy interesante, pero esta segunda noche, porque nosotros estábamos en Monterrey, la segunda noche ya le pide a mi papá a otra de sus hermanas con su esposo, sean testigos, decirles, ¿sí? Porque mi tía también desesperada, de que todas las noches vivían lo mismo.
Ya la segunda noche, igual, nos acostamos en la colchoneta, también mis otros tíos, ¿verdad?, estaban ahí en la parte de la sala abajo, en la parte de abajo. Y empieza a abrirse y a cerrarse, pero con fuerza, como si hubiera un ventarrón, la puerta que da hacia el patio de la cocina, que yo les digo que es donde se abrían y cerraban las puertas, los gabinetes de la cocina. En este caso, la puerta que da al patio empezó a abrirse y a cerrarse a las 3 pasadas de la mañana. Entonces, Tereso, como lo repito, una persona muy fuerte, agarra la manija de la puerta y trata de cerrarla, y se la jalan por fuera aquí. Se la jalan por fuera, pero con fuerza. Y él intenta cerrarla con las 2 manos. Intenta cerrar, y sin dientes, y no puede cerrarla. Y sí la cerraba, pero se la jalaban. Sí me estoy explicando, le daba el jalón y se la jalaban para atrás. Esto va subiendo de tono, Armando. Sí, así fue. Y como les digo, la segunda noche fue cuando esta persona jalaba, después de varios tipos de encerrones que daban la puerta abiertas y cerradas. Él intenta cerrarla, y ahí es donde se la jalan, y él primero con una mano, eso yo lo vi, y como les repito, hay varios testigos de eso, y ya después fue con las 2 manos tratando de cerrarla, y se la jalaban por fuera. Ahí es donde entra pues esta fuerza todavía mucho más sobrenatural de lo que les comentaba, de cómo se movían las sillas, y acá se movía la parte de una fuerza. Total, logra cerrarla después de 4 o 5 jalones, intentos, y primero con una mano y con 2, y logra cerrar la puerta. Y a los 15 minutos, antes de los 20 minutos, se escucha atrás como si tirara una carretilla llena de monedas en el patio. O sea, en el patio. Sí. O sea, ya no adentro de la casa, en el patio. Pero clarito, estoy hablando de 15 segundos, no 3 segundos, no. Pero como si fueran monedas, claramente un metal, ¿verdad?, como si estuviera así, igual la mesa de la en donde estaba la televisión, en este caso una televisión de las grandotas, anteriores, pesadas, moviendo, y como repito, 20 centímetros, 30 centímetros, no cualquier cosa. Ya después de las jaladas y de la carretilla, eso fue en la segunda noche. A la tercera noche mi papá tenía un contador, donde le dice, véngase con su esposa y necesitamos ver qué podemos hacer con esto. Y el contador se le ocurre, en ese tiempo acaba de fallecer Oscar Cadena, tenía un programa, y contactamos a un equipo, en este caso mi papá y su contador contactan a un equipo de Oscar Cadena para que fueran a hacer presencia, porque era absolutamente, pues claro, es decir, no fuera cualquier tipo de persona de la casa y ahí lo va a presenciar. Sí. Porque ya había 12 testigos. No era una cuestión ahí de... Y en ese tiempo pues las comunicaciones eran muy diferentes, pero era por teléfono, y quedaron en venir a Torreón una semana después de que les contactó. Le dicen a mi papá, no le vamos a curar nada más siempre y cuando nos permita grabar. O sea, permítanos grabar, y si puede usted y parte de su familia dar testimonios de lo que grabemos. Ya si no grabamos nada, y si no hay nada, pues vamos al día siguiente, 1 o 2 días, pues nos vamos, ¿verdad? Pero cierto que ustedes no están, porque el contador y varias personas y es que así está pasando esto. Una semana después ya nos regresamos a Monterrey, ya, por así decir, ellos quedaron de venir el lunes, nos vemos el lunes llegan ellos el lunes a las 5 de la tarde, se quedan en un hotel y le dicen a mi papá qué horas quiere que nos veamos en el problema empieza pues después de las 2 de la mañana. No, le vamos a caer desde las 12. Y llevaron
mucho café y galletas, bastantes tipo de esos termitos, ¿verdad? De café sin luz. Eran 5 personas. Sí. Y llevaban equipos, pues, estoy hablando del 85, llevaban unos equipos no raros, equipos para escuchar psicofonías o para escuchar esto en el 85. Sí. Ok, sí, ya hay un tiempo de diferencia y en ese tiempo la manera en que lo hacían es como ahorita nos estás determinando. Ujú. Muy bien, amigo. Llegan a las 12 y poquito pasa, y ya empiezan a platicar y muy amigables, muy amables, y el café y las galletas. Total, ya me parece que pues a las 2 de la mañana pues hay que empezar a estar preparados y guardar silencio. Sí. Y pues dejar que las cosas fluyan aquí, porque pues sí, a las 2 de la mañana se apagaron las luces, teníamos 2 velas ahí nada más prendidas, velas blancas, obviamente para no, digo, no por supersticiones ni nada, pero el blanco, ¿no? Pues para tener cierta purificación ahí, que sean velas blancas, no rojas, no verdes, no negras, no azules. Okay. Era lo que como tenía neutras. el café con las galletas. Y bueno, a las 3:30 empezaron, en este caso, cadenas, Sí. en la cochera, cadenas. Oye, Se daba de cuenta con... Armando, ¿todo esto ha ocurrido, sigue ocurriendo? No, porque es lo que le digo, estoy en el 85, Ujú. entonces mi tía vende la casa un año después de esto, Ok. que le estoy platicando, y la Sí. vende, pues obviamente tramposamente, sin decir el Ujú. ya no supe qué pasó por la casa. Ujú. y sigue digo, sí está habitada porque hemos pasado por ahí, digo, no últimamente, pues la última vez que pasé yo fue hace como un año, Ujú. pero sigue siendo el ladrillo, el mismo color, es decir, los barandales. O sea, no le han cambiado nada. No, Ok, ya no amigo. supe qué pasó ahí. Oye, pues va a estar muy interesante. A ver si pudieras investigar ahí con esa gente si es que siguen ocurriendo cosas extrañas. Ya nos echamos un buen rato platicando, amigo, y me encantaría que nos actualizaras la información, a ver si sabes algo, si los vecinos han notado cosas raras, porque me imagino que los vecinos sí los conocen, ¿no? Algunos a ustedes, ¿no? Sí, eso fue hace mucho tiempo. Ujú. Mi tía, obviamente, por miedo al ridículo y miedo Claro. a que la tachen, obviamente no, pero sí nos ha dado la inquietud de ir a preguntarles y decirles, Órale. obviamente, sabe que hace tiempo, hace muchos años. Pues ya hasta yo tengo la inquietud, amigo. Sí, no, entonces esta persona, por ahí viene lo interesante, ya es lo último, y A ver. yo sé que pero es parte de lo que, por eso es tan específico dar los detalles, porque Claro. fueron varias noches, varios testigos, Sí. varios. A ver, ¿con qué Esas vamos a personas cerrar, además amigo? Llegan, ya para concluir, llegan y empiezan a escuchar las cadenas, Ujú. y empiezan los ruidos, y empiezan las sillas, empieza el canto en la casa. Sí. Y ya ahí viene lo irónico y todo. Estas personas se van a las 5 de la mañana y le dicen a mi papá, ahorita regresamos, vamos a desayunar. Ujú. Y se vamos a desayunar, aquí vamos a dejarle el equipo. Sí. Ahorita. Entonces se fueron y se llevaron como 3, 4 cámaras y dejaron 3 o 4 y ya no regresaron, dejaron los aparatos ahí. No Ya volvieron, no regresaron. prefirieron Ya no perder dejaron su los equipo. aparatos. Es más, mi papá todavía conserva uno ahí que es un tipo, sí, para escuchar psicofonías. Tiene un medidor ahí, Ujú. una tipo agujita que es la que corre ahí. Se llevaron ahí algunos y dejaron. Ahorita regresamos, ahorita Ujú. venimos, vamos a desayunar. Y no volvieron, Ya y no no. contestaron, y no. Así quedaron de espantados, ¿no? Así de fuerte, así es. Wow. Sí, porque una cosa muy, pues así fue, ¿verdad? Entonces ya después ya vendió la casa tía, Ujú. pero es algo real y hay más de 10 testigos que se los pueden decir, y no es nada más de familia, sino también
gente que pueda dar ese, no decir, si pasa por un juicio, pasa como verídico, Nacho, eso es a lo que me refiero. Sí, amigo, no oye. Somos tres, ¿verdad? Que así es. Pues muchísimas gracias, Armando, por narrarnos esta experiencia, algo extensa, pero la verdad súper detallada, valió la pena, amigo. Pero la fuimos imaginando. Claro que sí. Muchísimas gracias, Armando. Les agradezco su tiempo y su paciencia y gracias. Que tengas una estupenda noche, amigo. Pues ahí hay una casa embrujada, una casa con manifestaciones. Imagínate ya el grado Pero de no, dejar el equipo. No cualquier manifestación, ¿eh? Ajá. Ahí ya estamos hablando del fenómeno poltergeist. Claro. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Cirilo Blas. Cirilo, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno. ¿Desde dónde nos escuchas? De Coatzacoalcos, Veracruz. Ay, presente, porque Veracruz sí que es peludomaníaco, ¿eh? ¿Y qué nos quieres comentar, Cirilo? No, pues mire, es una historia de hace muchos años, pues que me parece que por ahí del 2006, 2007, de una vez que fui a acampar a un pueblo mágico, acá en Veracruz. Sí. Pues fuimos a acampar, unos amigos y yo. Sí. Son unos ejidos, la verdad no sé cómo se llama el pueblo, porque ya son ejidos entre Veracruz y Chiapas, que ya tienen nombres de héroes nacionales o de ciertas cosas, hasta de frutas, ¿no? Y pues ahí acampamos y la gente ahí siempre es bien amigable y te extiende la mano y te ayuda y te orienta, pero pues nuestra intención, pues éramos jóvenes, era ahora sí que perdernos, ¿no? En la sierra. Pero más que sierra era como así en intrépidos, tropical, perdernos, ¿sí, no? Y pues sí, o sea, cumplimos nuestro objetivo de irnos a perder, ¿no? Pero íbamos listos, ¿no? Para todo. Y en una de esas llegamos a un ejido donde ahora sí que era el último ejido. Después de ese ejido ya no había más ejidos. Uh-huh. Y entonces pues seguimos avanzando, pero ya decidimos descansar ahí entre unas montañas, me acuerdo, una montañita chiquita, no muy grande. Y nos llegó la noche, una lluvia fuerte, pero pues íbamos listos, ¿no? Sí. Me acuerdo que pues no podíamos dormir porque estaba bonita la noche, estaba estrellada, y en una de esas paró un poco la lluvia, y nosotros estamos en medio de la nada, en la selva, alcanzamos a ver como o era fuego, como una antorcha, ahora sí, y pues nos sacamos de onda y dijimos, no, pues eso no puede ser, si acaba de llover, ¿no? Pues a lo mejor es una persona. Entonces, pues al principio sí nos llamó la atención, pero no nos dio miedo. Dijimos, no, pues eso está raro. Pero vimos que venía hacia nosotros el fuego, vamos a llamar así la antorcha. Uh-huh. Y nos comenzó el miedo. Y, o sea, pues éramos chamacos y no sabíamos qué hacer. Y bueno, en ese tiempo, pues no estaban a todo lo que da el celular, y nosotros llevábamos un radio de banda civil, y yo recuerdo que en todo el camino nos sirvió bien la banda civil, o sea, todos los canales muy bien, la potencia, pero justo cuando vimos eso, no transmitía nuestro radio, y nos entró el pánico, y dijimos, no, pues hay que comenzar a caminar porque viene hacia nosotros, y entonces nosotros comenzamos a caminar a sentido contrario de donde venía, ¿no? Esa llama. Entonces, pues tenemos miedo de perdernos y no, pues nos vamos a perder. Pero pues era mejor perderse que nos alcanzara eso, que no sabíamos qué era, ¿no? Sí. Pero pues seguimos avanzando al sentido contrario porque pues llevamos comida, llevamos agua y caminamos. Y no veíamos la hora de amanecer, y me dice mi amigo, no, pues ya es para que amaneciera, ¿no? Llevamos un reloj. Sí. Y pasaron horas, se nos hizo eterno, y dijimos, no, pues no vamos a poder regresar ahorita que amanezca, pues vamos a estar bien perdidos, ¿no? El caso es que de la nada desapareció la antorcha, se apagó, pero después de muchas horas. Se apagó y ya no supieron qué. Ya no supieron, pero yo le dije a mi amigo, o sea, pues ese cuate, no sé, a lo mejor un quinqué era, ¿no? Pero aún así se nos hizo raro. Bueno, el caso es que ya amaneció, como pudimos nos orientamos, regresamos a las casas de acampar, las logramos encontrar, pero pasaron muchas horas, no fue fácil. Y estaba todo normal, y fuimos al ejido, al último ejido, y le contamos el señor, y ya el señor nos acompañó, era un viejito,
y todo donde vimos la antorcha estaba quemado. Da de cuenta que como si pasaran una podadora, pero en vez de podar, fuego, así se veía negro, pero era un camino largo, no hombre, más de 1 kilómetro yo creo. Y digo, no, pues qué raro, porque y estaba mojado, acababa de llover, no, eso no puede ser, ¿no? Imagínate prenderle fuego al pasto mojado, pues no. No, está difícil. No, pues estaba rarísimo, pues ya nos dijo el señor, no, miren, es que lo que acaban de ustedes ver es el diablo. Y le digo yo, no creo, porque, pero pues todo lo que he leído, no, pues, Sí. pues, mi ignorancia sin igual, yo digo, pues el diablo no puede estar en todas partes, ¿no? Pero pues ya el señor nos explicó, pues, ahora sí que hay varios tipos de diablos, y llegamos a la conclusión que eso era una criatura, algo raro. Ese día ya nos fuimos, ya no quisimos saber nada. Y allá en el pueblo nos contaron historias de jóvenes que habían desaparecido. Oye, es lo que te iba a preguntar, que quizá los estaba persiguiendo, pero no era para algo bueno, y entonces de la que se salvaron. Sí, no, pero yo, la verdad que el consejo es nunca caer en la desesperación, jamás caer en la desesperación. Nosotros, pues éramos 4, no, ahora sí que, como diría la India María, nos repartimos el miedo entre los 4, ¿no? pero no caímos en miedo, ni en desesperación, pues ahora sí que nos rescataron, y pues una persona adulta, ¿no? Y le contamos todo, pues ya fuimos a analizar el lugar, y me acuerdo que el señor nos sacó unos recortes de unos diarios viejitos, pero exageradamente viejitos, de notas de gente desaparecida, sobre todo jóvenes, pues eran los que más se aventuraban, desaparecidos, ¿no? Y pues ya nos dijo, no hombre, se salvaron, y nos contó pues eso era un ánima, era algo, ¿no? O sea, yo en ese momento, ahora sí, si me preguntan, yo vi un minotauro así, ¿no? Con la antorcha, pero pues no era un minotauro, pero sí me acuerdo que nos contó de una cueva que había entre las montañas que nosotros acampamos, y pues sí le dijimos, no, pues como uno es de joven, no, pues si nos puede llevar de día, y no se atrevió el señor, y eso que pues era su zona, no, su ejido. Él dice, no, dice, no vayan para allá. Pero o sea, ahorita ya pues sí sé llegar, me gustaría ir, ¿no? Un día a ver, pues así, a ver Oye, qué Cirilo, más ha pasado. Pero la verdad, después de pasar unos años y de recordar lo que vivieron ahí, ¿tú regresarías? Sí, nada más que ahora con mucha más gente, ya 8 en lugar de 4. Pero ten en cuenta, que el número pues, de personas no creo que te proteja. No, la verdad, igual uno dice así, pero ya estando en el lugar, yo diría, no, vámonos, detenemos, porque sí, o sea, si llega el recuerdo, la desesperación de no saber qué hacer, la incertidumbre, pues son cosas que uno no pasa, no sé, no está listo. Nosotros que íbamos a saber que iba a haber algo ahí, nosotros fuimos a dormir, a acampar, a ver las estrellas, ¿no? Y nos sale algo así, pues no. Claro. Bueno. Gracias, Cirilo, por haberlo recordado y aquí compartirlo con los amigos. Gracias a ustedes. Vale. Saludos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos en el estudio. Gracias. Hasta luego, amigo, que estés muy bien. Gracias por tu experiencia y por platicar. Pero esa con risa es de, ay, sí voy, pero no. Sí, como el Chavo del 8, ¿no? Sí voy. No, pero ¿para qué arriesgarte si ya te han dicho que ahí se han desaparecido personas, Nacho? Que ellos quizá corrieron con suerte de que no les ocurriera nada. Pero siempre es interesante conocer este tipo de experiencias. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Hola, buenas noches, me llamo Saraí. Bienvenida, Saraí, ¿desde dónde nos escuchas? Desde Toluca, Estado de México. Toluquita la Bella, ¿y qué nos quieres contar? Sí. Bueno, yo también ya les había hablado, ya les había contado también un relato sobre cuando vi a mi mami en forma de luz, cuando falleció a la semana. Ahorita les quiero contar 2 relatos pequeños. Uno es sobre cuando era niña veía el aura de las personas. Recuerdo mucho el color como verdecito, fosforescente, y el amarillo fosforescente es el que más veía en las personas. Y también ya después, como a los 9, 10 años, ya no lo vi también, ya no los pude ver. Ok, entonces nada más fue en una época que eras pequeñita, en la que sí la podías identificar, pero no entendías qué era lo que veías. ¿Le preguntabas a tus papás o te lo guardabas?
No, de hecho me lo guardaba ya hasta que una vez supe, bueno, la verdad es que no recuerdo por dónde me enteré, pero ya después supe que era el aura, que así se le denominaba, pero la verdad es que no, antes no sabía, nada más como que era algo normal, no sé, tal vez en mi pensamiento de niña pensaba que era como la luz, que hacía que se viera el resplandor, pero no, porque sí detectaba los colores, se veían muy luminosos, muy fosforescentes. Fíjate, pero nada más fue en una etapa de tu niñez. Sí, nada más, fue por como a los 9, 10 años ya no lo pude ver. Mira, oye, esta relación que pues tienes precisamente con el tema, y tenías otro relato también. Sí, bueno, no es referente al tema, pero bueno, es de una de las tantas historias que me ha contado mi abuelita. Ella actualmente tiene 95 años, pero parece como una señora de 80 años porque es muy activa. Ay, qué bueno. Ella me contó que ella vivía antes en Santiago Tlajomulco, cuando estaba chiquita. Ella viene de una familia que era muy pobre. Y vivía con su abuelita porque su mamá trabajaba en México. Sí. Entonces dice que tenía un tío, y este tío pues era un poco borrachito. Entonces pues salió a tomar en una de sus tantas parrandas, y le fueron a avisar a la abuelita de mi abuelita que se había caído, que lo fueran a recoger, que estaba en la barranca. Después de eso ya eran como me dice mi abuela que ya era muy noche, como 12 o 1 de la noche. Entonces fueron a recogerlo, y bueno, en el camino pues dice que era, pues antes todo, había mucha tierra, ¿no? Estaba todo como empedrado, no había pavimento, obviamente. Uh-huh. Y dice que en el transcurso del camino escucharon que venía como una carreta que obviamente con caballos. Y dice que había como milpas, y que su abuelita agarró y la tapó con su chal, y que dijo, ay, Ave María Purísima, y que la agarró pero así fuerte y la abrazó, y se escondieron, y que le dijo que se callara. Y pues mi abuela estaba como algo temerosa, pero entre una rendijita que pues mi abuela veía de su chal de su abuelita, vieron que venía un como un monje subido en la carreta con una sotana negra, cubierto, tapado, y dicen que, dice que los caballos, al momento de que estaban corriendo, sacaban lumbre de las patas, y pues ya pasó la carreta, ya después ya salieron y ya fueron a recoger a su tío. Pero sí, mi abuelo me dice que, bueno, antes, como eran pueblitos, y pues había mucho árbol, mucha milpa, dice que había muchos espantos. Y bueno, otras historias también que me ha contado que pues vivió ella en pues esa época, porque pues les comento, mi abuela tiene 95 años, más o menos, porque ella la registraron como a los 10 años de edad, 10, 11 años de edad, sí. Pero pues sí está grande, pero sí dice que vivió muchas situaciones paranormales antes, cuando ella estaba pues chiquita. Oye, y el hecho de platicar con tu abuelita, me dará la razón, es una plática que así te emboba, ¿no? Te entretiene muchísimo, porque cuando nuestros abuelitos nos platican de todo lo que vivieron, las experiencias, y que parecen increíbles, pero la manera en la que lo platican, yo creo que nos deja así con ganas de escuchar más. Sí, de hecho, bueno, siempre cuando estamos sus nietas juntas con ella, pues la verdad es que sí le pedimos sobre todo en estas épocas también, le pedimos que nos vuelva a contar todas las historias que nos ha contado, que algunas sí son, pues sí dan mucho miedo. Por ejemplo, a mí esta fue la que más me asustó, pero pues dice que obviamente pues fue real, y dice que antes, como pues ahora sí que no había mucha ciudad, digámoslo así, pues no estaba urbanizado, pues había más espantos. También aquí en la zona donde vivo, que es la zona centro, también hay unos denominados los callejones, que está en Santos de Gollado, es una calle que está por Palacio de Gobierno.
y son callejones que ya tienen muchísimos años también, y también tienen muchas historias que les han pasado no solamente aquí también, sino también a muchos otros vecinos, y otras historias que nos han contado, pero bueno, ya luego también se las cuento. Claro. Y pues muchas gracias por hablarme, y les envío un saludo y bonita noche. Igualmente para ti, y nos saludas a tu abuelita. Sí, muchas gracias, muy amables. Tengan bonita noche, saludos a todos y que sigan con mucho éxito. Gracias, amiga. Saludos, buena noche. Sí, siempre es súper interesante escuchar lo que las abuelitas nos pueden contar. Claro, y sobre todo, ¿sabes por qué, Gina? Porque como antes no había tanta tecnología, no había tantas formas de pues tener ahí un testimonio en una grabación, en una fotografía de celular. Antes se utilizaba la imaginación al 100%, a todo lo que da. Ahora dicen, mira, aquí está la foto, los que pueden obtener alguna, ¿no? Entonces, sí es más enriquecedor escuchar testimonios que se van amarrando de acuerdo a las experiencias propias y de acuerdo a lo que ellos pudieron interpretar para podértelo contar. Así de sencillo, ¿eh? Y también tenemos aquí ya a Tadeo, listo para contarnos en la recta final del programa un relato. ¿Cómo estás, Tadeo? Bien, Gina, ¿y usted? Muy bien, amigo. ¿Desde dónde nos escuchas? De por acá, del municipio de Acapulco, de la barra Coyuca Benítez. Ah, perfecto. Oye, ¿y a qué te dedicas? Ya soy, soldado pensionado. Ah, muy bien. Oye, muchas experiencias que has de tener, y hoy, ¿qué nos quieres contar? Mira, Gina, Nacho, yo estoy viendo que muchas personas saben algo bueno y lo comparten. Sí. Y eso es un ejemplo para mí muy bueno, y yo quiero compartir. Mi relato es una vivencia, Gina, Nacho. Ah, a ver ¿sobre amigo, qué? pues le vamos dando porque en la Sagrada Biblia, en Marcos 12, del 28 al 33, está el mandamiento más importante de Dios. A ver. Que amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Sí, señor. Entonces yo quiero compartir, este relato es una vivencia que yo viví. Uh-huh. A ver, cuéntanos. Y se llama La vida después de la muerte. Ándele. Ok, Gina, Nacho, yo una ocasión me la pasé toda la noche defendiéndome de una bruja con sus malos espíritus, y me dejaron a las 4 de la mañana. Y entonces a las 5 de la mañana yo me acosté en un sofá. Ajá. Me acosté en ese sofá muy cansado, muy cansado. Sí. Cerré mis ojos, Gina, Nacho, pero de inmediatamente yo vi que mi espíritu se salió de mi cuerpo. Uh-huh. Y ya mi espíritu se decidió que mi cuerpo estuviera bien ahí en el sofá, ¿verdad? Sí. Entonces, Gina, Nacho, yo inmediatamente me elevé hacia arriba. Sí. Viajé, pero una velocidad increíble, Gina, Nacho. Sí, amigo. Y me fui, no sé hasta qué plano superior llegué, yo no sé a qué plano, pero lo que sí le digo que viajé mucho en un ratito. En un instante, sí. Sí, viajé. La cosa es que yo llegué no sé a qué plano, allá arriba, a quién sabe dónde. Uh-huh. Entonces, inexplicablemente me paré. Y regresé a ver, a mi mano izquierda no había nada, a mi mano derecha no había nada, pero hacia adelante había una casa. Ajá. Entonces yo caminé a esa casa, completamente se imagina de que lo que me pasó todavía lo recuerdo perfectamente bien. Me dirigí a la casa, Gina, Nacho, y en esa casa había en la puerta un señor sentado en una silla. Uh-huh. Y entonces el señor, cuando yo llego, me pregunta mi nombre. Sí. Y yo le digo mi nombre completo. Entonces llama a uno que estaba dentro de la casa como un trabajador. Sí. Le dice, ven. Ya se acerca a él, dice, búscame el expediente, o sea, mío. Ajá. Ya tu le dio historial. Mi nombre completo. Sí. ¿Sí? Ya le dio mi nombre completo, y aquel se fue a los archivos. Uh-huh. Había unos archivos allí de los cajones que tienen los archivos largos. Ajá. Entonces abrió el primer cajón, buscó, se tardó y no encontró nada. Yo lo estaba viendo de la puerta.
porque Sí. no estaba lejos de la puerta. Sí. Entonces, después abrió otro cajón, se tardó otro rato grande, pero ahora sí sacó una hoja y se viene hacia la puerta y le dice, aquí está, y yo veo, era una hoja color mostaza, con letras manuscritas negras, tinta negra, pero muy bonitas, de imprenta, pero manuscritas muy bonitas la letra. Sí. Y yo ahí vi mi nombre, completito. Mira. Entonces me dice el Señor, dice, regrésate porque todavía no es tu tiempo. Ujú. Entonces yo le digo, le dice mi espíritu, era mi espíritu, Sí. Mi espíritu le dice, oiga, es que abajo está muy feo, yo no quiero estar allá, yo mejor me quiero venir para acá. Sí. Entonces me dice él, ya no, ya no, todavía no es tu tiempo, regrésate. Ya no pude hacer nada y me regreso, y una noche me regreso otra vez, así como me fui volando rápido, Sí. me regresé a la misma velocidad, Sí. parado, yo viajaba parado, pero a una velocidad increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Me regresé, llegué acá donde estaba mi cuerpo, me metí y me desperté en Ina Nacho. Ujú. Pero yo me di cuenta que esto no había sido un sueño, había sido una realidad. Fíjate, qué Y lógico interesante. es que, pues sí, Diosito, aquí estoy, esto lo viví en 1992. Sí, y te quedó tan grabado, es decir, fue una experiencia tan fuerte y tan real que tú tuviste, que ahorita lo platicas como si hubiese sido ayer, amigo. Y ya han pasado casi 30 Exacto, años. Nacho, exacto. Mira, Nacho, yo, de ver aprovechando que muchas personas oyen este programa, porque, yo sé que sí lo oyen, yo quisiera decirles, con todo respeto me dirijo a todos, ¿no? Sí, porque amigo. ayer un muchacho dijo que la muerte es un sueño, nomás te duermes y ya. No es cierto eso, Con todo respeto, no es cierto. Sí. Hay que estudiar la Sagrada Biblia, hay que aprender bien toda la Sagrada Biblia, todas las cosas de Dios, para allí entender uno muchas cosas. Ok, claro, pues buen consejo. Pero Gina Nacho, muere el cuerpo, más no el espíritu, Eso es El correcto. espíritu se regresa a Dios a dar cuentas de su karma y su dharma. Así es. Y que no estén pensando que dice, yo ya me morí y se acabó. No, señor, vas a ir a dar cuentas de lo que hiciste en tu vida. Claro. Si fue bueno, pues qué bueno, pero si fue malo. Pues ni hablar, atenerse a las consecuencias. Mi querido Tadeo, estamos a punto de terminar. Yo te agradezco mucho que nos hayas narrado esto y espero que no sea la última vez que platicamos. Gina Nacho, tengo varias experiencias vividas, Ok. vividas. Sí, sí, sí. Y poco a poco las iré contando y Perfecto. les agradezco que me hayan llamado Y que Dios los bendiga, que Dios esté con ustedes y no se olviden que los bienes de la tierra son muy bonitos, son para la tierra, ante Así Dios es. no nos van a servir, de nada, Claro. amigo. Muchísimas Dante, gracias. Dante, esperamos. Gracias, Gina Nacho. Hasta luego, Tadeo, que tengas buena noche, descansa y nosotros, Gina, justo el tiempo para despedirnos. Esperamos que pronto platiquemos nuevamente con él. Gracias por haber estado con nosotros, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés. Y yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche, descansa y como decimos aquí, Cabot. Hemos llegado al final de la transmisión, pero quédate con el contenido de La Miedoteca.